Amén. En el Evangelio de Jesucristo según San Juan encontramos un hecho ilustrativo de los acontecimientos que ahora toda la humanidad en las próximas fechas vamos a conmemorar. Siempre coinciden los eventos de la Semana Santa, los eventos llamados de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo, con la Pascua de hebrea del Antiguo Testamento. De hecho, ahora empieza la luna nueva y siempre en Pascua siempre es luna llena. Por eso va oscilando este hecho cultural de semana a semana por la sincronización con la naturaleza. Y en el capítulo 18 de San Juan, nuestro Señor Jesucristo estaba en esta última semana y describe en el versículo 19 que el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. Claramente nuestro Señor Jesucristo vino a revelar la voluntad del Padre y lo había hecho públicamente para todo el mundo. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaban allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Quizás esta no haya sido la bofetada más famosa en la historia de la humanidad, pero fue la primera bofetada que recibió nuestro Señor Jesucristo en los padecimientos que en la voluntad del Señor vamos a intentar describir qué le ocurrieron al Señor Jesús antes y durante la crucifixión. En el Evangelio de Jesucristo según San Lucas, por tomar uno de los evangelistas como referencia, el Señor Jesús, justo cuando estaba tomando la última cena con sus discípulos, describe en el capítulo 22 y versículo 15, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. De ahí viene el término pasión de Cristo, porque describe los sufrimientos padecidos por nuestro Señor Jesucristo. De hecho, estos padecimientos fueron predichos por Jesús hasta 3 veces. Y lo vamos a ver, si me lo permitís, en Lucas 9. Lucas capítulo 9, versículo 21. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Es necesario que Él padezca. De hecho, uno de los apóstoles, sabiendo lo que le iba a ocurrir: maestro, pues si ya tú lo sabes, ¿para qué vamos a ir a Jerusalén? Y el Señor le amonestó diciendo: tú tienes puesta la mirada en las cosas terrenales, las tienes que poner en las cosas celestiales. Todos estos acontecimientos que están ocurriendo aquí en la tierra tienen una dimensión espiritual. Todos estos acontecimientos visibles, para que nosotros lo podamos comprender, tienen una trascendencia, tienen una enseñanza espiritual de fondo.
capítulo 9, versículo 44. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mas ellos no entendían estas palabras, porque les estaban veladas para que no entendiesen, y temían preguntarle por estas cosas. Estaban veladas. Son cosas que aunque las estemos viendo, que aunque las estemos escuchando, si no tenemos el discernimiento espiritual, la gracia y el don del Señor, para entenderlas, nunca las vamos a entender. Las vamos a ver como el que ve una película, como el que ve un hecho terrenal más, como que ve el sufrimiento de un soldado o de un héroe, pero no vamos a comprender las dimensiones trascendentales y espirituales que tiene para la historia de la humanidad y particularmente para cada una de nuestras vidas. Jesús volvió a anunciar estos padecimientos un poco más adelante en el Evangelio de Lucas. Estamos capítulo 18, cuando el Señor Jesús en el versículo 31 tomó a los 12 aparte y le dijo: he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán. Mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra le era encubierta y no entendían lo que decía. Obsérvese que nosotros hablamos de la cruz de Cristo, hablamos de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y hacemos bien, es el eje de nuestra reconciliación con el Señor, la cruz. Pero antes de la cruz hay escarnecimiento, abofeteamiento, escarnecimiento, escupido, afrentado, azotado. Y dice la Escritura 3 veces que todo eso era necesario. Podía, si esto no hubiese sido necesario, el Señor haber venido el jueves por la noche o el jueves por la tarde, tomar la última cena y el viernes morir y ya está. Pero no era suficiente con la muerte. Era necesario todos los padecimientos, incluso desde que fue concebido, naciendo en un pesebre, siendo probado y tentado en todo, andando por los caminos, con el dolor, con el calor, con los amigos que le defraudaron, etcétera, etcétera. Pero cuando la Escritura habla de los padecimientos, el reloj de Dios se pone en marcha justo en el momento de la Santa Cena, en el momento de la Santa Cena, que es cuando en Lucas, capítulo 22, que fue lo que antes leímos: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. El Señor hace el anunciamiento de un nuevo pacto. Hasta entonces, en Pascua se celebraba el antiguo pacto. Toda la familia llevaban un cordero a Jerusalén y el padre de la familia oraba con las manos puestas sobre la cabeza del cordero por el perdón de nuestros pecados. Y simbólicamente todos los pecados de la familia pasaban sobre aquel cordero inocente que era sacrificado en sustitución de todos nosotros, porque Dios no quería la muerte de nadie, pero sí quería la reconciliación y el perdón de nuestros pecados. Por eso en Pascua se sacrificaba un cordero. Y después del nuevo pacto, el Señor enseñó que ya no había que sacrificar más cordero, porque Él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, que lo que ahora hacíamos era tomar el pan que representaba su cuerpo y tomar el vino que representaba su sangre, para perdón de pecados. Perdón de
pecados. Todo esto era necesario para perdón de pecados. Vamos a seguir en Lucas, pero vamos a venir en un paréntesis al Evangelio de San Mateo. Digo lo de seguir en Lucas por si alguien quiere dejar dedito ahí en la escritura. Cuando nuestro Señor Jesucristo está enseñando sobre la oración, en el famoso Padre Nuestro. Cita la escritura, San Mateo capítulo 6 y versículo 12, una de las frases del Padre Nuestro: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y de todas las frases que tiene el Padre Nuestro, la única que tiene un post, la única que tiene un anexo, la única que tiene una explicación suplementaria después del Padre Nuestro es esta. El Padre Nuestro termina, dice: porque para ti tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Versículo 14. Retoma la frase del 12. Dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aleluya. De esto va todo esto. De ser perdonado y aprender la excelencia del carácter cristiano al perdonar a otra criatura. Como el Señor nos perdonó a nosotros, dice Efesios, así también nosotros tenemos que perdonar al otro. O como dice Colosenses, de la manera que Cristo os perdonó, así también nosotros tenemos que perdonar a los demás. La vida cristiana va de esto, las relaciones con los demás va de esto, la relación con Dios va de esto. De porque Él nos perdonó, nosotros podemos relacionarnos con Él. De tal manera, de la manera que Él nos perdonó. Podemos orar a Dios que nos perdone, pero hay una segunda parte, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Tenemos que aprender a perdonar, como Cristo nos perdonó. De esto va Lucas, cuando el Señor en el capítulo 22 pone en marcha el reloj de sus padecimientos. Al Señor no le coge de sorpresa, ya hemos leído que estaba profetizado 3 veces antes y estaba profetizado en todo el Antiguo Testamento. Y Él sabía que le iban a prender y Él sabía del plan de Judas con los fariseos, que tenían previsto prenderle después de la Pascua por temor a la gente que estaban de fiesta no se le fueran a venir en contra. Pero aquí quien mueve la ficha es quien mueve la ficha. Y el Señor hace así. Y el reloj se pone en marcha. Y le dice: Judas, lo que ibas a hacer, hazlo pronto. Y Judas se levantó y puso en marcha los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo, de los cuales vamos a dar algunas pinceladas. Empezando porque dice el versículo 21, las reacciones, es muy llamativo, las reacciones que desde la cena puede ser quizá a las 9 de la noche, puede ser una hora de cena del jueves, hasta las 9 de la mañana del día siguiente en la que nuestro Señor Jesucristo es crucificado, las reacciones de tantísimas personas. Este cuadro que el Señor Dios soberano está describiendo de una forma visible para que toda la humanidad, cual espectáculo, como termina describiendo al final, comprenda la pasión de Cristo y comprenda los sufrimientos de Dios y entienda el precio de nuestra redención. Aquel, versículo 21, he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo determinado, pero ay
de aquel hombre, porque ¿quién es entregado? ¿Quién estaba comiendo justo con Jesús, metiendo la mano en su propio plato, llevando las finanzas de su ministerio? Él fue el que le traicionó por 30 miserables monedas de plata. Un poquito más adelante, en el 47, dice que mientras él aún hablaba, se presentó una turba. Y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Otros evangelistas hablan de esta turba, que vinieron soldados, fariseos, gente con espadas, con armas. ¿Pero a quién iban a detener? ¿A un rabino sencillo, humilde, que estaba en un huerto? ¿A quién iba a detener a tanto espectáculo? Como si viéramos nosotros ahora venir aquí a toda la Policía Nacional con todos los blindados aquí para detener a uno que se va a bajar de ahí del tren, y tú te esperas un terrorista nacional, vamos, armado con un tanque, con una metralleta, de pronto te ves a una persona sencilla y humilde. Dice, ¿para esto tanto alboroto? Para eso. Para que quede constancia, para que el eco del prenderlo resuene grandemente, porque el Señor está escribiendo un cuadro. Está escribiendo un cuadro con grandes colores para que toda la humanidad comprenda bien estos padecimientos. Pedro, versículo 49, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Pedro era más envalentonado. Ya Pedro lo había dicho antes, del versículo 31 al 34, Maestro, que aunque todos te abandonen, yo estoy dispuesto contigo no solo a ir a la cárcel, sino a la muerte. Pedro, que el diablo os ha pedido para zarandearos, y yo he rogado que vuestra fe no falte. Si hemos dicho que todos esta noche me abandonaréis, todos esta noche me abandonaréis. No hay nadie superior a otro, todos faltamos, todos fallamos, todos pecamos, todos necesitamos la restitución, todos. No, Señor, yo a la cárcel y a la muerte. Tú esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, ya me habrás negado 3. Pero este cogió la espada y defendió, intentó defender al Señor, y el Señor aún cogió la oreja del tal Marco y la restituyó. Guarda la espada. Si yo quisiera, no vendrían 12 legiones de ángeles. Esta es la hora, lo dice el Señor. Versículo 53. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. La potestad de las tinieblas. Quizás todos estos hechos dramáticos que estamos empezando a describir, quizás todos estos hechos dramáticos que estamos empezando a describir, repetimos, describan situaciones invisibles que se hayan dado en el reino de los cielos anteriormente. Porque antes de ser traicionado y defraudado por Judas y los apóstoles y todos nosotros, el Señor fue defraudado por el propio sello de la perfección. Aquel ángel que destacaba sobre todos los demás arcángeles, lleno de sabiduría y de poder. La historia quizás de estos momentos describen hechos que ya han ocurrido antes, pero no es por describir el hecho, sino para describir qué es lo que el Señor siente
Porque el Señor, siendo un Dios omnipotente, no es un Dios insensible. Es un Dios que sufre. Es un Dios que padece. Es un Dios que siente. Y Él está sintiendo todas estas cosas que están ocurriendo y las está describiendo de una forma muy llamativa porque ya las ha sentido antes. Y porque las viene sintiendo toda la historia esta de la humanidad. Versículo 63. Una vez que nuestro Señor Jesucristo fue prendido, cita la Escritura que los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban, y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Lucas ni entra en el llamado juicio a nuestro Señor Jesucristo, ni entra. Lucas, como doctor, describe cronológicamente los acontecimientos. El juicio se lo salta, pero no las consecuencias del juicio, que viene después cuando empieza a describirle el juicio que viene a continuación. Cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio, preguntándole: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis, y también si os preguntare, no me responderéis, ni me exhortaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: luego eres tú el Hijo de Dios. Y él les dijo: vosotros decís que lo sois. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos le hemos oído de su boca. ¿Qué hacen con nuestro Señor Jesucristo cuando Él acepta ser llamado Hijo de Dios? Le azotan, le escarnecen, le abofetean, le escupen. En Génesis capítulo 6, quizás hasta el momento parece que no estemos describiendo una situación terrible como la que han ocurrido y sufrido otras personas injustamente en la historia de la humanidad, en algún conflicto bélico, en algún hecho marginal, personas, mismo sufrimiento que quizás estén sufriendo personas hoy, en la guerra de Ucrania, en guerras en Centroáfrica, en persecuciones en la India o en Pakistán, están sufriendo estas mismas situaciones. Y tú dices: bueno, pues tampoco es para tanto, ¿eh? Esto mismo han sufrido otras muchas personas. Vale, hasta aquí, vale, hasta aquí. Dice el capítulo 6 del Génesis: al ver, Señor, la maldad del hombre, que estaba describiendo nuestro hijo Diego el viernes, en la historia del arca de la salvación con Noé, dice el versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. ¿Y qué dice después? Y le dolió en él, y le dolió en el corazón. Y le dolió en el corazón. Una bofetada quizás no duela tanto como un dolor en el alma. Pero Dios estaba dolido en su corazón. Dios estaba describiendo los sufrimientos y los padecimientos que el Hijo estaba recibiendo, porque está describiendo lo que tiene en su alma. Quizás un padre puede entender, una madre puede entender bien a Dios
cuando le pudiera ocurrir que quizás un hijo le dé una bofetada. Y le pueda doler, porque hoy nos volvemos tan místicos con la bofetada. Pero un padre o una madre no va a sufrir tanto por una bofetada como ver que su hijo, después de la bofetada, abandone el hogar para vivir una vida perdida. Lo que le va a doler al padre o la madre no es la bofetada, va a ser el dolor que va a sufrir su criatura, que sabe que le va a ir mal. Lo que le está doliendo al Señor en su corazón no es que Él le esté doliendo lo que nosotros le estamos haciendo, el agravio que nosotros... Él le está doliendo el sufrimiento que nosotros vamos a sufrir, perdidos y separados de Él por toda la eternidad. Y le está doliendo en su alma, le está doliendo en su corazón. Y el justo castigo de nuestra redención, Él mismo lo estaba pagando. Perdona nuestros pecados de tal manera o a la manera que Cristo os perdonó. Cuando uno denuncia a alguien por un juicio justo, tiene que ser restituido. Y perdonar duele, perdonar duele. Porque si a ti te roban el coche y coges al que te robó el coche y tú estás en el juicio, dice, mira, ahí está, te tiene que restituir con 3.000 euros porque el coche te lo ha dejado dañado. 3.000 euros, no voy a decir 3.000 euros por no decir una cantidad más grande. Y tú ves a aquella criatura que no tiene 3.000 euros para restituirte el coche. Y el juez dice, pues como no tiene 3.000 euros, pues a la cárcel. Y a ti se te mueven las entrañas y dices, a la cárcel. Dice, mira, juez, que a mí me ha quitado el coche, pero que quito la denuncia, que lo perdono. Ojo, pero tú a lo mejor tampoco tienes 3.000 euros para arreglar el coche. Que a veces uno perdonar y dice, ya está, como perdonar y queda la cosa ahí. Y tú ahora para restituir tu propio coche tú tienes que empezar a echar horas extra durante X meses hasta que puedas reparar el dolo del perdón que tú le has extendido a aquella persona. ¿Qué quiero decir? Que perdonar duele, ¿eh? Perdonar no es yo te perdono, ¿eh? Hasta yo soy un ser superior y perdono ahí como cualquier cosa. No, perdonar duele. Y perdonar una violación. Y perdonar un adulterio. Y perdonar un asesinato. ¿Cómo se puede perdonar eso? Es un perdón imperdonable, es un perdón humanamente incomprensible. La cruz para los judíos era un auténtico tropezadero. ¿Cómo el Hijo de Dios va a pagar todo lo que se está describiendo en Isaías 53? Para los griegos, una auténtica locura, como un disparate. El que la hace la paga, ojo por ojo, diente por diente. Y el Señor dice, cuando te dé una mejilla, por la otra. ¿Quién recibió la bofetada? En el cielo. El Señor. ¿Quién está poniendo la cara por nosotros? El Señor. Le escupieron en el rostro. Le dieron con la caña en el rostro. Ese rostro que resplandece cuál bendición de Dios sobre su pueblo. Es el rostro que estaba poniendo la cara por todos nosotros en estos padecimientos. Jesús ante Pilato, capítulo 23, y vamos muchísimo más rápido, terminando. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierta la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo, el Cristo, es un rey. Entonces Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiendo él dijo, tú lo dices. Pero Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre.
Primera vez que lo dice. Apuntar, primera vez que lo... ¿Qué delito halló Pilato en Jesús? Ninguno. Los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo se van a agravar por las circunstancias. Pero es que esas circunstancias las va a permitir Dios, Padre, para que el castigo y los padecimientos sean realmente agravados. Porque podía haber tomado algún atajo. Pero aquí no hubo atajo que valga. El Señor Jesús iba a padecer y iba a padecer bien. Cuando Dios castiga, castiga bien. Y el que iba a recibir el castigo de nuestra perdición iba a ser el Hijo. Y lo iba a recibir bien. Quiero decir que Pilato no halló ningún delito en él. Y como no halló ningún delito en él, porque si hubiese hallado algún delito en él, a la primera, pues lo hubiese metido en la cárcel y quizá lo hubiese crucificado al otro día directamente, o quizá lo hubiese guillotinado ya sobre la marcha. Pero como no halló ningún delito en él, cuando escuchó que era un rey que había empezado a perturbar desde Galilea, ¿cómo desde Galilea? Ahí está Herodes, que tengo yo un cierto trato o pleito con él, mándalo a Herodes. Y a Herodes lo llevaron. ¿Y qué hizo Herodes, el que había matado a Juan el Bautista, que tenía interés en ver a Jesús cuando se encontró con Jesús cara a cara? Preguntarle muchas cosas, y Jesús no le abrió la boca. ¿Qué hace Herodes? Versículo 11. Con sus soldados le menospreció y le escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. En la Biblia, cuando se dice escarnecer, se dice muy rápido. Pero escarnecer es escarnecer, ¿eh? Escarnecer es producir dolor en la carne. Sabemos, quizás porque lo hayamos visto en las películas, que se puede escarnecer a latigazos con púas que se clavan en la madera y que al levantarla salpica las quillas. Y en la piel más. Escarnecer puede ser escarnecer con navaja. Escarnecer puede ser escarnecer de muchas maneras. Pero le escarnecieron. Vuelve por segunda vez Jesús a Pilato. Entonces Pilato, convocado a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, versículo 14, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado delito alguno del cual le acusáis, ni aun Herodes, porque os remití a él. Y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. ¿Cuál era la intención de Pilato? Soltarle. Pero un poco para contentar a aquella gente, le dice: lo soltaré después de castigarle. Ya digo que si lo hubiese encontrado un delito en él, o lo hubiese encontrado culpable, lo hubiese condenado ya. Pero como tenía intención de soltarle, pues le castiga. Y ahora tenemos el relato de Juan en el enlosado. Con los soldados, una compañía y una turba entera burlándose, escupiéndole, desnudándole, poniéndole una corona de espinas, poniéndole un manto de púrpura y una caña cascada en su mano como cetro. ¿Veis todo lo del Génesis? ¿Veis todas las consecuencias que el pecado trajo en la humanidad? Sudor en el rostro. Espinos producirá la tierra. Con dolor dará a luz. Con todo lo que está en Génesis está aquí. Isaías 53. Isaías 53. Cantamos hace 2 canciones: como flor que alguien pisoteó. No se pisa una flor. La cara del siervo sufriente del Señor dice que iba a ser de tal manera desfigurado su parecer
y su hermosura entre los hijos de los hombres, que le veremos sin atractivo, porque no hay en él ni hermosura ni parecer en él, para que no le deseemos. 53:3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cuanto más grande sea la herida que sufrió nuestro Señor Jesucristo, cuanto más crueles sean los padecimientos que sufra nuestro Señor Jesucristo, más sanos vamos a quedar cada uno de nosotros. Porque todo el castigo de nuestra paz cayó sobre él. Y no quedó ni un ápice que no hubiese caído sobre él. Porque si hubiese quedado un ápice, aún estaría sobre nosotros. Por eso él tuvo que padecer, y padecer mucho. Padecer como nadie ha padecido jamás. Cuando Pilato intentó soltarle, aquellos no querían. Entonces Pilato, por aligerar, como tenía la necesidad de soltarle uno en cada fiesta, intentó soltarle a él o a uno de los delincuentes terroristas que tenía Barrabás. ¿Y quién solicitó la multitud? La multitud, que el domingo de Ramos le había clamado: «He aquí, nuestro rey viene». ¿A quién pidió la multitud? ¿A Barrabás? ¿A un terrorista? ¿Antes que al Mesías? ¿Pero qué os ha hecho el Mesías? Es una auténtica locura. Es una auténtica locura. Como no pudo Pilato tampoco por este motivo soltarle, le dijeron, quiso Pilato, versículo 20, soltar a Jesús directamente. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo: «Crucifícale, crucifícale». Él les dijo por tercera vez: «Pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré». Otra vez a castigarle. Otra vez a castigarle, Dios mío. En el enlosado, más latigazos. Lo leemos en Juan 19. Después de decir: «He aquí el homo, he aquí el hombre». Ahora llega otra ristra de castigos, otra ristra de vituperios, otra ristra de oprobios, de menosprecios. Cuántas expresiones que no solemos nombrar, cita la Escritura, de lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Pero el Padre ya había sido humillado por su nación, por su pueblo. Al Padre, repito, no le duele tanto los hechos físicos, sino cuando dice: «Mi nombre ha sido vituperado por el testimonio de ellos», cuando su pueblo Israel le abandona, cuando su pueblo Israel se va tras otros dioses, cuando su pueblo Israel como adúltera paga por los servicios y favores de otros. Eso sí que le dolía a Dios.
Y ahora lo está describiendo y ahora está pagando el castigo que justamente nosotros merecíamos, lo está sufriendo Él. Perdonar duele. Y perdonar tanto, mucho más. Porque es perdonar todo el agravio que toda la humanidad le hemos hecho al corazón de Dios. Judas, ¿cuál representación quizás de aquel ángel caído no tuvo oportunidad de perdón? Por remordimiento se suicidó. Los ángeles caídos no tienen oportunidad de perdón. En el abismo estarán condenados para siempre. Pero todos los que estamos escuchando este mensaje, y por todo lo que no lo hemos escuchado, pero tengan la oportunidad de escucharlo, sí tenemos oportunidad de perdón. Porque nuestra deuda está perfectamente saldada. He aquí vuestro rey, dijo en el enlosado Pilato. ¿Y qué dijo la multitud esta vez? No queremos que reine sobre nosotros. A César queremos. Hipócritas. Pues mira los otros, los fariseos y los otros que no habían querido entrar ni en el enlosado, dice, para no contaminarse porque era el día de la Pascua. Ay, Dios mío. Qué humanidad tenemos. Qué humanidad tenemos. Pero qué glorioso es nuestro amado Salvador. Cuán indescriptible, cuán apasionado, cuánta sensibilidad tiene el corazón del Señor para haber puesto su vida por cada uno de nosotros, siendo nosotros como somos. Si no nos atrae la pasión de Cristo, si no nos atrae la cruz, no nos va a atraer nada en esta vida. No nos quedemos indolentes, insensibles, porque nuestro Dios siente y padece. Y nos perdonó con dolor, con padecimientos. Y nosotros tenemos que aprender a perdonar como Él nos perdonó. Terminamos. Pilato entonces sentenció que se hiciese lo que ellos habían pedido. Inocente, dijo él, soy de la sangre de este justo. Y se lavó las manos. Y lo mandaron fuera de la ciudad porque tenía que ser crucificado fuera de la ciudad. Y como ya ni podía con la cruz, un tal Simón de Cirene le ayudó a llevar la cruz, del cual uno de sus hijos, Rufo, se cuenta como seguidor de los cristianos en Romanos, para que llevase la cruz, y la multitud del pueblo que le seguía, y las mujeres lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Quizá a algunas personas le entre el sensibilismo. Quizá algunas personas dicen, oh, pobrecito, qué triste, qué dolor, ay, qué pena, qué penita. No te dé la pena de la almendrita. No llores por Jesús. No llores por Jesús. Ya Él padeció. Ya Él murió. Ya Él resucitó. Ya Él recibió la bofetada y todo el escarnio que estamos describiendo. Lo que más le puede doler a Él no son tus lágrimas. Lo que Dios le puede doler más es la bofetada de tu rechazo. Cuando Él te está ofreciendo la salvación, no llores. Recíbele en tu corazón. Y habrá gloria y fiesta en el cielo por un pecador que pasa de muerte a vida. A las 9 de la mañana nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. ¿Recordáis cuál fue la primera frase que dijo? Cuando las personas están en tensión, cuando las personas las provoca, le insultan, tienen un conflicto, sale de dentro lo que hay en el corazón. Cuando nuestro Señor Jesucristo está sintiendo todo lo que estamos describiendo por encima,
y lo exprimen, como se exprime el corazón, se exprime una esponja, sale lo que hay en su corazón. ¿Y qué es lo que hay en su corazón? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro glorioso Salvador, que nos recibe con los brazos abiertos, que nos perdona como nadie jamás nos podrá perdonar jamás. Y nos enseña que igual que Él nos ha perdonado a nosotros, nosotros también tenemos que perdonar a nuestro prójimo. Este perdón vale para esta vida, pero este perdón tiene un premio más grande. Vale para toda la eternidad. Porque por toda la eternidad estaremos disfrutando de la comunión de aquel que nos amó y se entregó por cada uno de nosotros. Amén. Que el Señor nos bendiga.